Ok, entonces el día de hoy vamos a empezar con mediastino. Entonces, el mediastino vamos a ver que va a ser esta zona central que se va a encontrar justamente entre las dos cavidades pleurales. Se extiende desde el esternón hasta los cuerpos vertebrales y en la parte superior con el diafragma, hasta la parte superior del diafragma. Entonces, toda esta cavidad va a ser el mediastino. Este mediastino va a contener lo que es generalmente las glándulas del timo, el saco pericárdico, el corazón, la tráquea, las arterias y venas principales. Además, sirve como vía de paso entre las estructuras como el esófago, el conducto torácico y diversos componentes del sistema nervioso cuando atraviesan el tórax en su camino hacia el abdomen. Para fines descriptivos como tal lo vamos a dividir en diversas regiones, unas más pequeñas que otras. La primera es desde un plano transversal que va a correr desde el ángulo esternal hasta el espacio intervertebral que existe de la vértebra T4 y la T5. Esto nos va a decir que es el mediastino superior. Después vamos a tener el mediastino inferior, que va desde esta línea imaginaria que trazamos desde el ángulo external hasta el espacio intervertebral T4-T5, hasta la parte superior del diafragma. Todo este espacio se va a comprender como mediastino inferior. Este mediastino inferior, a su vez, lo vamos a dividir en tres porciones, que sería el mediastino anterior, que es todo lo que va a estar por delante del saco pericárdico, el mediastino medio, que va a estar justamente todas las estructuras que están dentro del saco pericárdico, y en la parte posterior el mediastino posterior. ¿Ok? Entonces, en el mediastino medio vamos a tener prácticamente al corazón y a las estructuras que están dentro del saco pericárdico. El saco pericárdico como tal lo vamos a dividir en varias porciones. La primera va a ser el pericardio, y este saco fibroso va a estar rodeando al corazón y la raíz de los grandes vasos. Va a tener dos componentes. Uno es el pericardio fibroso, que es la parte más externa, que ustedes ven aquí ahorita de color blanco. Este es el pericardio fibroso. Y después tenemos una capa de tejido conjuntivo que va a estar pegada, que va a ser el pericardio seroso. Entonces, debajo del pericardio fibroso vamos a tener una pequeña capa que va a estar debajo de este pericardio fibroso, que va a ser la capa parietal del pericardio seroso. Este pericardio seroso recubre la parte interna del pericardio fibroso. Y después por dentro, que va a recubrir a todo el corazón como tal, va a estar el pericardio, bueno, perdón, la capa visceral de este pericardio seroso, que es el epicardio. Y vamos a ver que este pericardio seroso va a ser prácticamente igual a lo que hacía la pleura, que es plegarse sobre sí misma. Entonces la capa visceral visceral, que es el epicardio, se va a continuar prácticamente con la capa parietal, la que está por debajo del pericardio fibroso. Y de entre las dos capas, entre la capa parietal y la capa visceral, vamos a encontrar una cavidad, que es la cavidad pericárdica, que está en color negro. Esta cavidad pericárdica lo que va a hacer es permitir el movimiento sin fricción del corazón, porque aquí vamos a poner una pequeña capa de líquido, que es el líquido pericárdico, que va a permitir que el corazón se mueva y se desplace de una forma más eficaz y sin tanto daño. Entonces, este pericardio fibroso, perdón, va a estar formando una bolsa como tal. Esta bolsa va a tener forma de cono en su base, va a tener el diafragma y su vértice se va a continuar con lo que sería la capa adventicia de los grandes vasos. Va a estar unido como tal a la parte tendinosa del diafragma, esta parte inferior. Y vamos a tener también los ligamentos externo-pericárdicos, que son extensiones de tejido fibroso que van desde el esternón hasta el pericardio, y estos, tanto la porción tendinosa del diafragma como los ligamentos externo-pericárdicos, lo que van a permitir es que se quede fijo el pericardio para que el corazón no se desplace tanto y también para evitar crecimientos excesivos del corazón. Después, la estructura que va a estar inervando al pericardio van a ser los nervios frénicos. Recordemos que los nervios frénicos se originan a nivel cervical desde C3 hasta C5, atraviesan el pericardio fibroso y lo van a inervar, ¿ok? A través de los nervios pericardiofrénicos. Estos nervios pericardiofrénicos va a haber tanto derechos como izquierdos y también se van a acompañar con las arterias pericardiofrénicas. ¿Okay?
Después, debajo de este pericardio fibroso, vamos a tener el pericardio seroso. Este pericardio seroso va a estar dada principalmente por la capa parietal del pericardio seroso y la capa visceral. La capa parietal se va a continuar con la capa visceral del pericardio en torno a lo que sería la raíz de los grandes vasos. Dentro de este pericardio seroso vamos a ver que va a haber existir diferentes reflexiones o diferentes surcos. Uno va a ser en la parte superior que rodea las arterias, a la aorta y al tronco de la pulmonar y forma un seno, que es esta cavidad que está en amarillo. Este va a ser el seno pericárdico transverso. Este nosotros lo podemos atravesar, va de un lado a otro de las arterias. Si nosotros pusiéramos meter un dedo desde aquí, atravesaríamos con este dedo y podríamos levantar prácticamente el corazón a través de las arterias de la aorta y la pulmonar. Y después va a haber una parte inferior que son dos reflexiones también, que va a ser el seno pericárdico oblicuo. Esta va a rodear a las venas, tanto a las venas pulmonares, ¿ok? Y va a estar por detrás justamente de la aurícula del lado izquierdo. Entonces, estos son los sitios por los que van a hacer las reflexiones del pericardio seroso. ¿Ok? Entonces tenemos el mediastino superior y el mediastino inferior, y justamente entre estos dos mediastinos, en el mediastino anterior, vamos a tener a esta glándula que va a estar situada en la parte anterior, que va a ser el timo. El timo va a ser el componente más anterior del mediastino superior y también se va a encontrar en el mediastino inferior, en el mediastino anterior. Es una estructura bilobulada, asimétrica, que se va a encontrar justamente por detrás del manubrio del esternón y del cuerpo del esternón. Este se puede prolongar superiormente hasta el cuello, incluso puede llegar a estar en contacto con la glándula tiroides, y su prolongación inferior se puede extender hasta el saco pericárdico. En el niño, el timo es muy grande y va a estar principalmente implicado en el desarrollo del sistema inmune. Después de la pubertad, este se empieza a atrofiar y va a presentar considerables variaciones, depende de los adultos, y en las personas de edad avanzada apenas si se puede identificar. Este timo, como va a estar en la parte anterior del mediastino, pues va a estar principalmente irrigado por ramas que se originan de las arterias torácicas internas. Entonces aquí tenemos la arteria torácica interna, que es rama de la arteria subclavia, desciende, ¿ok? Estas son las perforantes que se van a ir hacia las subcostales anteriores, y tenemos estas ramas que van a dar hacia el timo. El drenaje venoso del timo, pues generalmente va a haber un plexo venoso aquí en el timo que va a drenar directamente a lo que serían las venas brachiocefálica izquierda, y algunas ramas también se pueden ir hacia las venas torácicas internas. El drenaje linfático como tal del timo va a estar dado por lo que serían todos los ganglios paraesternales que van a seguir el trayecto de la arteria torácica interna. También vamos a encontrar ganglios a nivel de lo que sería la carina, en lo que se llaman los ganglios traqueobroncales, y también va a presentar en la raíz del cuello cuando el componente se va muy hacia cervical. En esta visión lateral del lado derecho del mediastino, aquí quitamos el pulmón y estamos viendo la cara mediastínica de la pleura derecha. La pleura derecha está aquí en este color como azul transparente, y podemos ver justamente aquí viene la vena cava superior. En la vena cava superior desembocan lo que es la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Lateral a la vena brachiocefálica derecha vamos a ver que viene que es el nervio frénico. Entonces el nervio frénico va a descender y se va a ir en la cara lateral del pericardio hasta llegar al diafragma. En la parte posterior tenemos este nervio que es el nervio vago del lado derecho, que va a estar lateral a la tráquea y después va a pasar posterior al tronco principal, bronquio principal derecho. En la parte posterior se va a unir hacia el esófago, y del esófago se va a ir hacia posterior. Entonces, en la parte posterior va a formar parte del plexo esofágico. Entonces, nervio vago derecho va a ser posterior en el esófago.
Después tenemos justamente por arriba del bronquio principal del lado derecho, vamos a tener a la vena ácigos, que ahorita vamos a ver todo el sistema de la vena ácigos. Viene la vena ácigos, que recibe las afluencias de las intercostales. Y tenemos aquí el hilo pulmonar, con su arteria pulmonar, sus venas pulmonares y su bronquio principal. En la parte anterior, aquí vemos el mediastino anterior y aquí tenemos el timo. Era lo que veíamos en la cirugía, que va a quedar justamente detrás del esternón y por delante de los vasos principales y de la vena brachiocefálica izquierda. En la vista del lado izquierdo, aquí tenemos otra vez esta vista, quitamos el pulmón, quitamos la pleura mediastínica y vamos a poder observar cómo está esta vena superior, ahorita que vamos a ver también justo que se comunica con la vena miácigos. Tenemos el callado de la aorta que va hacia atrás y vemos cómo por delante va a pasar el nervio frénico del lado izquierdo. Este nervio frénico va a llevar un trayecto más oblicuo que va a ir hacia la punta del corazón y que va a dar sus ramos pericardios. Después tenemos el ligamento arterioso, este ligamento arterioso que vamos a ver después, que era un sitio de comunicación de la vena de la arteria pulmonar con la arteria aorta, que durante la edad adulta se fusiona y se forma un ligamento. Entre la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común izquierda, por en medio va a pasar justamente el nervio vago izquierdo. El nervio vago izquierdo va después de las ramas, una de ellas va a ser el nervio laringeo recurrente, que se va a ir por detrás del callado de la aorta para subir por el surco traqueoesofágico. Este se va a continuar a su vez hacia posterior del ilio pulmonar para continuarse hacia la parte anterior del esófago. Entonces, en la parte anterior al esófago se transforma en nervio vago y el nervio vago izquierdo se va anterior hasta llegar al hiato esofágico. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos cómo va este nervio vago izquierdo. Viene entre la subclavia izquierda y la carótida común. Llega al callado aórtico, forma el nervio laringeo recurrente y después desciende justamente al nivel de lo que sería el nivel vertebral de T4 y T5, desciende y se vuelve hacia anterior. Y aquí vemos como el esófago está en la línea media y mientras va descendiendo se va a ir pasando hacia la izquierda y la aorta que estaba izquierda poco a poco se va haciendo medial. Esto es lo que va a empezar a decruzar, ahora se van a cruzar ya dentro de la parte inferior del tórax. Entonces aquí tenemos las estructuras que van a estar en lo que sería el mediastino posterior. El mediastino posterior, que se encuentra justamente por detrás del saco pericárdico y el diafragma, va a estar anterior a los cuerpos vertebrales y su límite superior, como ya dijimos, es el plano a nivel de T4 a T5. Justamente esta línea que va hacia el ángulo esternal. Su límite inferior va a ser el diafragma, lateralmente va a estar limitado por la parte mediastínica de la pleura parietal a cada lado y superiormente se va a continuar con el mediastino superior. Las estructuras principales del mediastino posterior van a ser el esófago y su plexo nervioso asociado, la aorta torácica y sus ramas, el sistema de las venas ácigos, el conducto torácico, los ganglios linfáticos asociados al conducto torácico, los troncos simpáticos y los nervios esplácnicos torácicos. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre el esófago. El esófago es este tubo muscular que discurre desde la laringe en el cuello. Acuérdense que empezamos el esófago a nivel del cuerpo de C6. Viene desde C6, va a bajar y termina justamente en el cardias del estómago, que será aquí, en el cardias a nivel de la vértebra T11 y abandona el abdomen a partir de la vértebra torácica 10. Desciende sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales, generalmente va a empezar en la línea media y posteriormente va a ir dirigirse hacia el lado izquierdo, cruzando el lado derecho de la aorta torácica hasta asumir su posición en la anterior a ella. Entonces aquí va a terminar y va a quedar anterior a la aorta. Al principio está lateral, después pasa hacia anterior. El esófago va a tener una ligera curvatura antero-posterior que es paralela a la porción torácica de la columna vertebral y va a quedar fijado superiormente en su unión con el esófago, con la faringe y en la parte inferior con el estómago. Después tenemos que el esófago va a tener tres sitios de compresión. El primero va a ser en la parte superior, que va a ser la unión del esófago con la faringe.
aquí va a haber un músculo que es el músculo cricofaringeo. Este músculo cricofaringeo va a ser el que va a producir esta estenosis. Después va a descender, va a seguir avanzando el esófago y va a estar eh, comprimido por lo que sería el callado de la aorta y por el bronquio principal del lado izquierdo. Estos son dos sitios donde va a estar comprimido el esófago. Y el último sitio de compresión va a ser justamente en el hiato esofágico, a nivel de T10. En estos tres sitios es donde se pueden obstruir, se pueden quedar atorados objetos que se ingieran y los podemos observar en un estudio que se llama serie esófago gastroduodenal. El esófago va a estar irrigado principalmente, perdón, va a estar inervado principalmente por el nervio vago. Aquí se va a formar lo que es este nervio vago que va a dar el plexo esofágico. Como ya vimos, en la parte anterior va a estar el nervio vago izquierdo y en la parte posterior el nervio vago del lado derecho. Estas fibras aferentes del nervio vago van a estar implicadas principalmente en la transmisión al sistema nervioso central de la información de retorno acerca de los procesos fisiológicos normales y de las actividades reflejas. Y como tal no van a estar implicados en el reconocimiento del dolor. Las aferencias viscerales también van a pasar a través de los troncos simpáticos y de los nervios esplácnicos, implicados así en la detección del dolor y la transmisión de información de los sistemas, al sistema nervioso central. Entonces, este plexo esofágico, tenemos este tronco vagal anterior, que se originan en el nervio vago, y las fibras del tronco vagal posterior, que se originan principalmente del nervio vago del lado derecho. Ahora sí, la irrigación del esófago va a estar dado principalmente por las arterias esofágicas que van a nacer directamente desde la aorta. Entonces aquí tenemos estas ramas esofágicas que salen de la parte anterior del esófago. Después vamos a ver que el drenaje venoso se va a realizar a través de pequeños vasos que retornan por la vena ésigos y por la hemiásigos. Entonces las ramas principales de la aorta torácica van a ser las siguientes. Van a ser ramas pericárdicas. Aquí no las vemos, pero van a ser ramas que van a llegar directamente hacia el pericardio, que van a tener la cara posterior del pericardio. Vamos a tener las ramas bronquiales. Si se acuerdan, hay una rama bronquial derecha que viene de la tercera intercostal. Tenemos dos bronquiales izquierdas, una superior y una inferior, que a veces la derecha va a salir de la superior izquierda. Tenemos las ramas esofágicas que también vienen de la cara anterior. Tenemos unas pequeñas ramas mediastínicas que van a drenar justamente hacia el mediastino posterior. Tenemos las arterias intercostales posteriores que van a irse por toda la pared, por el surco intercostal de su costilla correspondiente. Y generalmente estas ramas intercostales posteriores van a ser nada más 9 pares. Acuérdense que las dos primeras ramas intercostales van a venir de la arteria intercostal suprema. Y esta arteria intercostal suprema va a ser rama del tronco costocervical. Entonces tenemos la intercostal suprema, rama del tronco intercostal, costocervical, que es rama de la arteria subclavia. Y por último vamos a tener las arterias frénicas superiores, que van a dar la irrigación al diafragma y se van a unir con las arterias musculofrénicas y pericardiofrénicas, que son ramas terminales de la arteria torácica interna. Y por último vamos a tener una arteria subcostal, que es la parte más inferior de la aorta torácica y es justamente por debajo de la costilla número 12. Entonces, más o menos serían todas esas las ramas de la aorta torácica. Las arterias, la brachiocefálica, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda son ramas, pero del callado aórtico, y las vamos a ver más adelante. Entonces, aquí está este pequeño resumen de lo que es las ramas de la aorta torácica: pericárdicas, bronquiales, esofágicas, mediastínicas, intercostales posteriores, frénicas superiores y subcostal. Después tenemos el sistema de la vena ácigos. El sistema de la vena ácigos como tal es una serie de vasos longitudinales que van a estar situados a ambos lados del cuerpo y van a recoger la sangre
desde la pared del tórax, la parte del abdomen y la llevan superiormente hasta la vena cava superior. La sangre de algunas vísceras torácicas también puede drenar en este sistema ácido, como puede ser, por ejemplo, las del esófago. Y generalmente todo este drenaje venoso va a estar seccionado. Entonces, la primera vena del sistema ácido, pues es la vena ácido propiamente dicha. Esta vena ácido va a originarse desde la parte inferior del cuerpo. Se va a formar justamente a nivel de L1 o L2 y se va a hacer por la unión de la vena subcostal derecha y la vena lumbar ascendente derecha. Estas dos venas se unen, ¿ok? Y entra al tórax a través del hiato aórtico. Asciende hacia el mediastino posterior, generalmente a la derecha del conducto torácico, y aproximadamente a nivel vertebral de T4, que vendría siendo este sitio, va a pasar hacia anterior y se va a curvar para pasar por arriba del pedículo del pulmón derecho y se va a unir directamente hacia la vena cava superior, antes de entrar justamente al saco pericárdico. Entre las tributarias o toda esta vena viene solamente así ascendiendo, desemboca a nivel de T4 y después tenemos sus tributarias, o sea, las venas que van a drenar justamente hacia la vena ácigos. Entre las tributarias vamos a tener a la vena intercostal superior derecha, y esta vena intercostal superior derecha se va a unir por las venas intercostales segunda, tercera y cuarta, ¿ok? Segunda, tercera y cuarta van a juntarse y van a formar esta vena superior derecha. Después tenemos a las venas intercostales posteriores, que vendrían siendo estas, que vienen desde la quinta hasta la undécima. Ok, hasta la undécima. Después tendremos a la vena hemiácigos accesoria y a la vena hemiácigos como tal. Ok, también vamos a tener que aquí varias venas esofágicas, mediastínicas y pericárdicas, así como las bronquiales derechas, van a drenar justamente hacia la vena ácigos. Después tenemos a la vena hemiácigos. Esta vena hemiácigos también la conocemos como hemiácigos inferior. Esta hemiácigos inferior o hemiácigos suelen hacer igual entre la vena lumbar ascendente del lado izquierdo y la vena subcostal del lado izquierdo. La vena subcostal, la vena lumbar ascendente del lado izquierdo, e igual va a irse paralelo ahora del lado izquierdo del conducto torácico, va a ascender, justamente va a atravesar también el hiato aórtico y aproximadamente a nivel vertebral de T9, en este punto va a cruzar, aquí T9 va a cruzar justamente la columna vertebral en la parte posterior a la aorta torácica y posterior al esófago para juntarse y para dar sus ramos hacia la vena ácigos. Las tributarias de la vena hemiácigos van a ser las 4 o 5 últimas venas intercostales, las venas esofágicas y venas mediastinales. Después tenemos a la vena hemiácigos accesoria, que vendría en esta parte. La hemiácigos accesoria, o también como vena hemiácigos superior, va a descender por el lado izquierdo desde la parte superior del mediastino, posterior aproximadamente a nivel de T8. El T8 va a descender y se va a cruzar también la columna vertebral para unirse a la vena ácigos, o también en ocasiones puede no cruzar y comunicarse con la vena hemiácigos inferior o la vena hemiácigos. Generalmente tiene una conexión superior con una vena intercostal superior izquierda. Aquí en este esquema, que tenemos la vena intercostal superior izquierda, pues normalmente la vena intercostal superior izquierda drena directamente a la hemiácigos accesoria, o también existe una variante en la que la vena intercostal superior izquierda va a drenar directamente hacia la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Puede ser cualquiera de las dos variantes. En esta hemiácigos accesoria van a tener sus tributarias las venas intercostales posteriores desde la cuarta hasta la octava, y en ocasiones también las venas bronquiales izquierdas van a drenar hasta hemiácigos accesoria. Después tenemos el conducto torácico. El conducto torácico como tal es el principal canal donde van a viajar la linfa de la mayor parte del cuerpo y va a regresar al sistema venoso. Este va a empezar en esta parte como una confluencia de varios conductos y va a haber una forma sacular que le vamos a llamar cisterna de Kilo. Esta cisterna de Kilo generalmente se va a encontrar en el cuerpo vertebral de L2 y va a subir hasta la raíz del cuello. En el tórax, este va a estar posterior a la aorta y va a entrar a través del hiato aórtico. Asciende por la parte anterior de los cuerpos vertebrales
y a nivel más o menos de T5 se va a ir hacia la izquierda. Después va a entrar, va a cruzar al cuello como tal y se va a ir hacia el lado izquierdo donde se va a juntar con el tronco yugular izquierdo y el tronco subclavio izquierdo para insertarse en la vena subclavia del lado izquierdo justamente a nivel del ángulo venoso. El conducto torácico generalmente va a llevar toda la linfa de lo que serían los troncos linfáticos del abdomen, los troncos linfáticos torácicos descendientes que drenan a los 6 o 7 espacios intercostales, los troncos intercostales superiores que drenan a los 5 hasta los 6 espacios intercostales superiores, los nódulos mediastínicos posteriores y los diafragmáticos posteriores, ¿ok? Entonces, todo esto va a través del conducto torácico y hasta el cuello va a llegar. Y después tenemos en la parte posterior a los troncos simpáticos. Los troncos simpáticos, que son estos nervios que se comunican con la cadena simpática cervical. Acuérdense que en la cadena simpática cervical solamente tenemos tres ganglios, perdón, se comunica y aquí justamente en el tórax vamos a tener 12 o 11 pares de ganglios. Estos ganglios se van a conectar con los nervios espinales torácicos a través de los ramos comunicantes blancos y los ramos comunicantes grises. Y cada uno se va a enumerar según el nervio espinal al que se estén asociando. Estos troncos simpáticos van a ser anteriores al cuello de las costillas, y si ven aquí está pasando. Y en la parte inferior van a quedar en la cara lateral de los cuerpos vertebrales. Entonces, los primeros van a estar aquí en el cuello y después se van a hacer hacia anteriores, justamente al lateral de los cuerpos vertebrales. Estos troncos simpáticos van a dejar el tórax pasando posteriores al diafragma, debajo del ligamento arqueado, y van a irse hasta la parte posterior, hasta la parte abdominal, donde vamos a ver los ganglios o la cadena simpática a nivel lumbar. En esta parte van a dar tres tipos de nervios principalmente. El primero va a ser el nervio esplácnico mayor. Este nervio esplácnico mayor se va a originar de los ganglios torácicos del quinto a noveno o en ocasiones hasta el décimo. Va a descender a través del cuerpo vertebral en dirección medial y van a llegar hasta la parte abdominal donde se van a juntar con el ganglio celíaco. Ya que vemos al abdomen, vamos a ver las funciones principales de estos nervios esplácnicos. Ahorita sepan que se originan desde esta región, desde el quinto hasta el noveno, a veces al décimo. Y baja y se junta el nervio esplácnico mayor hasta el ganglio celíaco. Después tenemos el nervio esplácnico menor. El nervio esplácnico menor igual se va a formar del noveno y décimo, o a veces décimo y undécimo ganglios torácicos. ¿Sale? Puede ser noveno y décimo o décimo y undécimo. Desciende a través de los cuerpos vertebrales también, se va hacia medial y pasa a través del pilar del diafragma, terminando en el ganglio aórtico renal. Entonces, nervio esplácnico mayor, ganglio celíaco, nervio esplácnico mayor, ganglio aórtico renal, y el último es un pequeño nerviecito que va a estar solito, que es el nervio esplácnico inferior o nervio esplácnico imo. Este van a ser, depende del duodécimo, ganglio torácico, va a descender y va a llegar hasta el plexo renal. ¿Ok? Entonces, esos serían los tres nervios esplácnicos que se van a formar a partir de la cadena simpática que va a estar en el tórax, pero descienden hasta el abdomen. ¿Dudas o preguntas aquí del mediastino posterior? No, doctor. ¿No? Entonces déjenles, voy a poner un video sobre el esófago. Doctor.